Hoy en Cara a Cara muchos temas. Hablamos sobre el impuesto a plataformas de servicios electrónicas, Uber, Cabify, Uber Eats, Rappi, todas las empresas que brindan a través de aplicaciones su servicio. Platicamos a fondo sobre el tema. Analizamos la salida del gabinete de López Obrador, de Germán Martínez Cáceres, titular del IMSS. Ya hay nuevo titular del IMSS. Vamos a platicar precisamente de su perfil. Más adelante con especialistas, las leyes secundarias de la Guardia Nacional que pasaron un poquito de noche por el debate sobre los cambios en el gabinete de López Obrador. Y también, anuncio importante, ayer, recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tráiler de la vergüenza, aquel tráiler lleno de cuerpos y el escándalo por las inhumaciones en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a hablar con la Comisión de Derechos Humanos y los datos son crudos y son aún más graves de lo que pensábamos. Soy Enrique Tucen y a partir de este momento y hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. 33 18 80 76 41. Si quieres opinar de cualquiera de los temas que platicaremos esta mañana, sigue vivo el asunto Carlos Lomelí. Escuchamos al presidente de la República hoy. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, para que no hubiera que nadie le pregunte al presidente por Lomelí, por el superdelegado de Jalisco. Pues fueron dos reporteras de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y le hicieron preguntas muy puntuales al presidente de la República sobre el caso de Lomelí. La Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. La denuncia la hicieron en Jalisco, ¿sí? Y el señor que está implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. Bueno, y la reportera, una de las reporteras de esta organización que hace investigaciones en materia de corrupción y combate a la impunidad, le decía al presidente que no era un golpeteo de parte pues del gobernador de Jalisco, en este caso de Enrique Alfaro, sino que era una investigación que habían hecho precisamente al interior de la organización. Es interesante porque el presidente pide un análisis, una investigación, una pesquisa a la Secretaría de la Función Pública. También ayer declaró ya por la tarde Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya tenía datos sobre este tema, sobre el tema de Carlos Lomelí, que iba a proceder, lo iba a investigar. Pero el presidente dice que todo lo que se está publicando en estos medios, que salió primero en El País y después en otros medios nacionales y locales, es producto de la política y de la grilla. Cuando en realidad, si uno revisa la investigación que se publica, pues al menos hay dudas que se tienen que resolver. ¿Cómo es posible que las empresas hayan sido transferidas a familiares pues algunos días antes de comenzar las elecciones o algunos días antes de tomar su puesto como superdelegado? Es decir, parece que todo se hizo para que no aparecieran precisamente estas empresas vinculadas a Carlos Lomelí, al superdelegado, en su 3 de 3 que se publicó hace algún tiempo como obligación legal que tienen los funcionarios públicos. Parece que en este caso el presidente está dispuesto a defender a su superdelegado. Lo declaró ayer, lo declaró lunes, desde que salió la investigación, martes y miércoles en particular, ha hablado de este tema y dice, también a pregunta expresa de las reporteras, que no piensan suspender de su cargo mientras se hace la investigación a Carlos Lomelí. Creo que el gobierno de López Obrador en este tema está a prueba. Pero la nota de ayer y de hoy de la rueda de prensa de la mañana de López Obrador es la sustitución, el cambio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya lo sabes, ayer dimitió a media mañana
el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN, que se acercó al proyecto de Morena y generó todo un impacto en la opinión pública, no tanto por la dimisión en sí, sino por una carta que publicó, que le pidió a la institución que la publicara íntegramente, 11 cuartillas, en donde habla de sus razones para dejar la titularidad del IMSS. Esto dijo López Obrador sobre el caso puntual de Germán Martínez. Considero que está en su derecho, que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio. Va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Bueno, sobre el caso de Germán Martínez, lo que denuncia es que hay fuertes recortes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que los recursos económicos no están fluyendo a la institución y eso está impactando en la calidad de la atención que se brinda en el IMSS. Y dice que no es posible que un gobierno que quiere encabezar una cuarta transformación adopte políticas que él califica de neoliberales a la hora de recortar el gasto público en salud. También acusa directamente, y esto genera un cisma al interior del gabinete de López Obrador, acusa directamente al secretario de Hacienda, a Carlos Ursúa, de buscar vulnerar la autonomía del IMSS, intervenir en una organización de naturaleza tripartita, donde están los patrones, los trabajadores, el Estado mexicano, y Carlos Ursúa hace equipo directamente con el jefe de la oficina de la presidencia, que es Alfonso Romo. Alfonso Romo también salió a decir que el gobierno no era una persona, pero está claro que hay diferencias fundamentales en materia de proyecto, lo que está cuidando Alfonso Romo y lo que está cuidando Carlos Ursúa, por cierto, por orden expresa de el presidente López Obrador, es que las cifras cuadren, que no se gaste más de lo que está planteado, de lo que está planeado, y Ursúa no le importa si se mete con la salud o si se mete con el petróleo o si se mete con cualquier otro tipo de agenda. Él lo que quiere es que las finanzas públicas estén estables en este primer año de gobierno de López Obrador. Renuncia de Germán Martínez, llega Zoé Robledo, un ex perredista, él es chiapaneco, cercano y se acercó a López Obrador hace un par de años, era más bien, digamos, de la corriente cercana a Marcelo Ebrard en su momento en la Ciudad de México. Y Zoé Robledo, como hemos visto que se hacen las cosas en la Cuarta Transformación, pues desde ya tendrá que asumir la posición. Estaba en la Secretaría de Gobernación, era subsecretario, pasa ahora al Instituto Mexicano del Seguro Social en un momento muy complicado, porque es cierto que el IMSS tiene una situación financiera muy complicada que tiene que ver con falta de inversión durante muchísimos años en el instituto, recorte de los recursos que van a este espacio que lo que busca es proteger la salud y los derechos laborales de las personas. Pero sí, el mensaje que manda López Obrador es que no quiere dedicarle ni un solo día de funeral a Germán Martínez. Las prisas del presidente, ya hay un nuevo titular que está nombrado y por lo tanto a olvidarse de lo que pasó o de lo que pasa con Germán Martínez. Yo espero que se revierta, eso sí, porque a veces ponemos más énfasis en el denunciante que en la denuncia, en la persona que en la institución. Yo espero que este gobierno siga aplicando políticas de austeridad, políticas públicas que reduzcan privilegios, prerrogativas, salarios exorbitantes en el sector público, que combata a la corrupción con ahínco, pero que lo haga sin tocar la salud de las personas, sin tocar la educación, la red de seguridad social, los programas sociales. Creo que esa es la línea roja que debería separar la austeridad positiva, que es la austeridad en donde se trata de reducir
los privilegios y los excesos que sabemos que existen en el sector público, con autos, seguros privados, salarios que están muy por encima de lo que gana un mexicano promedio en el sector privado. Esa austeridad es positiva, adecuar mejor el gobierno a la realidad nacional y al país que tenemos. Y otra que es, desde mi punto de vista, una austeridad negativa, que es lo que denuncia en su carta Germán Martínez, que es, digamos, instrumentar la política de austeridad a través del recorte en programas sociales, en salud, en proyectos de educación, porque eso sí limita los derechos sociales de las personas y también impacta muy negativamente en, digamos, la calidad de vida de los ciudadanos. Por cierto, también reforma al Poder Judicial, debate en Jalisco. Mañana tendremos la primera discusión sobre la reforma al Poder Judicial y más adelante te daremos las cifras que ayer compartió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, luego de esos trailers de la vergüenza que estuvieron recorriendo la ciudad de Guadalajara con cuerpos sin identificación, y ya supuso una recomendación muy enérgica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde incluso señala que hay más cuerpos o que había más cuerpos de los que en su momento reportó el gobierno de Aristóteles Sandoval. Y si uno lee la recomendación como tal, te das cuenta que la comisión señala hasta el más alto de los puntos de la fiscalía, señala al propio fiscal de ser responsable de lo que sucedió en aquellos días en nuestra metrópoli. 9 de la mañana con 15 minutos, WhatsApp 3318-807641, si quieres opinar sobre Germán Martínez y su salida del gabinete, la primera baja de peso y notoria del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso Lomelí, que sigue vivo en investigación en la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al presidente, o sobre los impuestos que vamos a hablar a partir del siguiente bloque. Se tendrán ahora que pagar una cantidad de impuestos en la operación los conductores que operan plataformas. Vamos a tratar de entender cuánto es y por qué se hace esta regulación. 9 de la mañana con 16 minutos. 19 minutos. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, anunció desde el lunes pasado un programa de retención de impuestos a aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Rappi, algunas de las más importantes en el mercado. Esta nueva disposición entra a partir del 1 de junio. Y lo comentamos con el profesor José Manuel Peña Maeda. Él es investigador del Departamento de Impuestos del CUSEA. Profesor, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Enrique. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Muchas gracias. A tus órdenes. ¿Cómo ves esta idea de la Secretaría de Hacienda? Bueno, mira, en realidad no es algo nuevo. Ya se venía cocinando desde el año pasado. Ya es una disposición que en realidad ya se había propuesto. Sí. Aquí la intención que se tiene es que se aplique una retención de impuesto, que es retención de impuesto sobre la renta y retención de IVA. Obviamente, esto que provoca, pues, una mayor recaudación, sí, que es en realidad lo que se busca. Y al hacerlo vía retención, es mucho más fácil la recaudación. Claro. Entonces, esto se va a empezar a aplicar a las plataformas digitales de transporte y a las de comida, ¿verdad? Ahora, aquí los datos que conocemos es el nuevo esquema prevé que entre en vigencia el 1 de junio, es decir, en 9-10 días, ya que entre en vigor, y sería una tasa de retención mensual del IVA del 8% y del impuesto sobre la renta del 3 al 9%. Es decir, de este 3 al 9% lo debe pagar el conductor y el 8% lo tendría que pagar la plataforma. No, el del 3 al 9% es impuesto sobre la renta. Sí. Y el 8% es de IVA. Pero todo para el conductor. Todo para el conductor. Oye, me parece injusto, ¿no? Claro. ¿No es injusto eso? No, claro, definitivamente se supone que debería ya de existir un mecanismo para que también la plataforma también contribuya.
Sí, es que la plataforma pues viene, hace negocios, cobra entre el 25 y el 35% en el caso de Uber de cada viaje, incluso también lo mismo en Rappi, los que entregan comida a domicilio, y después quien asume todas las obligaciones fiscales y económicas es el conductor. Es correcto, en realidad así es, para que se llegara a poder recaudar impuestos a las plataformas, pues sí se tendría que aprobar por ahí alguna ley, alguna modificación a la ley mediante el proceso legislativo correspondiente para que se les pueda cobrar. Entonces, esta retención desde que se deposita el dinero o cuándo empieza a operar esta retención, ¿cómo operaría? Sí, en el momento en que se realiza el cobro del servicio, en ese momento por cada cobro va a haber una retención. Es en el momento en que se efectúa el cobro. Entonces, estamos viendo, maestro, que digamos que para un conductor de plataformas que nos está escuchando en este momento, pues al menos tendría que pagar el 11%. Es correcto. Yéndonos al ISR más bajo. Es correcto. Y precisamente esa es la intención, de que se pueda recaudar en el momento en que se lleva a cabo la operación. No esperarse a que el contribuyente tenga que cumplir con sus obligaciones fiscales, sí, ya sea en forma bimestral o en forma mensual, ¿verdad? Correspondiente a cada contribuyente. José Manuel Peña, ¿cómo se está regulando en otros países? Este es un debate abierto en todo el mundo porque son, pues digamos, plataformas muy líquidas. Estaba viendo hace rato que también están discutiendo en Chile a través de una ley que se llama Mi Patrón o Mi Jefe es una aplicación. Y también están discutiendo sobre estos temas. ¿Qué tipo de innovaciones fiscales existen a nivel mundial como para enfrentar este problema que es tan novedoso? Sí, definitivamente que sí, ya hay países que lo están aplicando. Por ejemplo, tenemos por ahí un claro ejemplo, Argentina. Argentina ya tiene recaudación por sobre estas plataformas, incluso las otras que, por ejemplo, sí, Netflix. Sí, Airbnb también, ¿no? De propiedades. Así es. Aquí sí, Enrique, sí se tendría que llevar un proceso, como lo vuelvo a repetir, legislativo, que se tendría que aprobar para poderles cobrar impuestos a estas plataformas. Sí. Te puedo decir aquí que al no ser residentes en México, pues no tienes forma de cobrarles. Por eso... ¿Pero no lo puedes hacer con una retención también como lo está haciendo con los conductores? Tendría que entrar a un proceso de modificación de ley. ¿O obligar a la empresa a que reporte sus ingresos en México? Es correcto. Ahora, maestro, antes de despedirlo, yo creo que algo que enfatizó mucho y el discurso de López Obrador y que le dio mucha fuerza entre muchas personas era decir que había un mercado injusto, que los trabajadores estaban siendo golpeados, y este tipo de regulaciones creo que lo que hacen es seguir, digamos, fortaleciendo a las empresas transnacionales y creo que quien sale peor parado en esta ecuación es el conductor, ¿no? Pues no tiene seguridad social, no tiene nada y aparte tiene que pagar el impuesto que la compañía no paga. Sí, él se considera un prestador de servicios independientes al final de cuentas y verdaderamente quien se lleva gran parte de la utilidad precisamente son estas empresas a las cuales estas personas pues son, al final de cuentas, son socios, ¿verdad? Sí. José Manuel Peña, investigador del Departamento de Impuestos del CUSEA, pues gracias por estos minutos y estaremos atentos porque es uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Sí, claro, y siempre estoy a tus órdenes. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahí está la opinión de José Manuel Peña para tratar de entender un poquito. Hijo, mano, qué difícil situación porque si ya los ingresos de quien trabaja para plataformas o para el taxi o quien sea ya estaban siendo castigados a través de
una retención muy alta de parte de la empresa, que cada vez subía más. También hay que recordar que hay un impuesto estatal, que es el 1.5%, más aparte el IVA, más aparte el ISR, y después la retención de parte de la empresa. Entonces hay conductores que seguramente, aún teniendo la propiedad del auto como tal, se enfrentarán a que la mitad de sus recursos, de sus ingresos, se irán o a impuestos o a pagar la plataforma para la que trabajan. Javier Preciado, Enrique, buenos días. Leía muchas de las leyes hacendarias y reformas políticas que hacen nuestros burócratas y mira, se me ocurre un nuevo impuesto para poder cobrar a nuestros políticos e instituciones. Por cada tontería, ocurrencia, estupidez al ejercer sus funciones, cobrarles el 60% de su salario y prestaciones por su pobre, mediocre y ridículas gestiones. Bueno, es un buen impuesto para desincentivar la mediocridad, digamos, del sector público. 2768, buenos días. Al final de cuentas, en el esquema que se propone será el usuario el que termina afectando el impuesto, que se reflejará en un alza de precios. Muy buena precisión, 2768, es cierto. Yo creo que habrá una alza de precios para tratar de absorber el golpe del impuesto, ¿de acuerdo? Alfredo, gracias. Y pues a Uber y Didi se les va uno, dice Alfredo. Jesús, buen día. Respecto al impuesto a plataformas de transporte de personas o servicio de comida a domicilio, mencionan que el conductor será quien lo cubra, pero sabemos perfectamente que será el usuario quien termine pagando. Encarecer los servicios es el objetivo principal de Hacienda. Gracias, Jesús, es cierto. Esta decisión puede llevar, mal operada, puede llevar a incrementos en los precios y también a reducción de los ingresos y los salarios de los conductores. Buen día, conductor de Uber. Pagarán impuestos, está muy bien, pero todos los carros particulares y taxis piratas de Real del Sol y Puesta del Sol en Tlajomulco, ¿qué eran? Y aquí está así: tarifa dinámica, tasa de servicio, IVA por pagar, impuestos sobre la tarifa. Así lo que hace es incrementarse la cifra. David Morán dice que eso es para el gobierno del Estado, la cuota de solicitud. Sí, hay que recordar que se aprobó un impuesto de 1.5% en su momento cuando se discutió la ley sobre empresas de redes de transporte. Fernando Velázquez, en relación a los impuestos de Uber y demás, sí pagamos impuestos, porque como lo están manejando parecía que no pagamos. Soy socio conductor y sí pagamos cada trimestre, solo para aclarar. Gracias, Fernando, por la aclaración. 4438, no tenemos ninguna prestación. Sí, pues no. Ahora sí que se ha hablado de un programa nacional para incorporar a conductores de plataformas al seguro social y otro tipo de prestaciones, pero lo que ya está en firme y lo que se aplica a partir del 1 de junio son las nuevas tasas fiscales, que hay que recordar: 8% de IVA y un ISR variable. Vamos a investigar cuál es la diferencia, no sé si tiene que ver con los ingresos, con qué. Un ISR variable de entre 3 a 9%. Paul nos dice: vaya gobierno rata, Uber ya te exprime y el gobierno te impone más retribución en vez de bajar impuestos y activar más apertura de empresas, jode más al pueblo. Fernando Reyes, en Santiago de Chile te dan ticket como caja registradora del taxi normal con impuesto incluido. Gracias, Fernando. Nos dice Héctor Herrera: Enrique, buen día. ¿Qué pasará con las plataformas que no fueron mencionadas para pagar impuestos? ¿No te bajarán o en qué situación quedan? Bueno, sí, hay un espacio de limbo jurídico, Héctor. Ahorita lo investigamos el tema y te escribimos. 4174, buenos días, Enrique. 11% más 16% de IVA, gas más 30% de plataforma, un viaje de 100 pesos, ¿cuánto nos va a quedar? Pues sí, ¿qué será con la gas y todo? Unos 42 pesos. Sí creo que se tiene que reconsiderar esta política, y creo que tanto a nivel estatal como a nivel federal, creo que a nivel estatal ha tratado de haber una regulación y mano firme con algunas empresas que brindan este servicio a través de las aplicaciones, pero ahorita con esta regulación fiscal a nivel nacional están yéndose contra los conductores, que son el eslabón más débil de la cadena, o incluso el usuario, como muchos de ustedes lo señalaban, por los incrementos de precios, y no contra quien tiene el gran negocio, que son precisamente las multinacionales. 9:31 a.m, vamos al corte y regresamos para hablar de un tema que pasó de noche ayer por la renuncia de Germán Martínez, que son las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Este martes, el Senado de la República aprobó por unanimidad las 4 leyes que constituyen la columna vertebral de la Guardia Nacional, las famosas leyes reglamentarias o leyes
secundarias. Primero, la ley orgánica de la Guardia Nacional, que sobre todo garantiza, o así lo dice en la redacción, el carácter civil de la Guardia Nacional. Una segunda legislación que tiene que ver con el uso de la fuerza, normas para la utilización de armamento, el respeto a los derechos humanos, y también introduce un elemento que tiene que ver con el uso de las armas, no utilizar nunca las armas contra quien participe en manifestaciones. Una tercera legislación que tiene que ver con el Registro Nacional de Detenciones, y una cuarta, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchos temas que, por cierto, ahora pasan a la Cámara de Diputados. Daniel Gómez Tagle es especialista en seguridad y uso de fuerza. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenos días. Gracias por el espacio. Oye, pues has de estar contento porque estuviste mucho tiempo aquí con nosotros hablando de que era importante que se regulara sobre el uso de la fuerza y una legislación específica en el tema. Contento a medias, Enrique. Hay mucha premura en el desarrollo de las leyes secundarias para regular el hecho de que la Guardia Nacional ya está operando en las calles. Entonces urge sacar las normas. Sin embargo, en mi opinión, sí hay que perfeccionarlas todavía. ¿Qué le notas? A ver, en el caso del uso de la fuerza, y si quieres después analizamos el resto de las legislaciones, ¿qué te preocupa? ¿Por qué dices que estás contento a medias con esta legislación en específico? Porque, bueno, de entrada porque hay un esfuerzo por hacer el marco que es necesario para la operación de la Guardia. Entonces, sí, yo creo que sí es positivo el hecho de que ya haya este paquete de leyes secundarias. Pero en el caso del uso de la fuerza, me parece que no hubo el suficiente análisis técnico. Sí. Entonces se implementó una mesa en la que se agregaron muchas ideas y hay un gran avance en la materia. Sin embargo, sigue habiendo deficiencias en cuanto a las terminologías, a las definiciones. Por ejemplo, eso que comentabas de que no se puede hacer armas, usar armas a manifestación. Sí. Debería decir que no se usa fuerza letal. Hay una gran diferencia porque no solamente te pueden matar con un arma, te pueden matar con un bastón o el mal uso de otro dispositivo puede ser letal. O sea, precisarlo. A precisar ese tipo de cosas, sí. ¿Y se pueden hacer estos cambios, Daniel, en la Cámara de Diputados, o si hay este tipo de modificaciones, tendría que volver al Senado su discusión? No, yo pienso que en ese momento sería muy precipitado meternos en ese debate porque el marco técnico no es algo en lo que se ha familiarizado el Congreso mexicano. Entonces, en ese momento sí yo optaría por el hecho de que ya se saquen las leyes, a ver el lado positivo de las leyes y eventualmente ir desarrollando y trabajando un poco en esos ajustes ya más específicos. Bueno, hay un elemento también que tiene que ver, Daniel, con emitir protocolos de actuación con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y también el cuidado de las niñas y los niños. Ahí, en estos protocolos, ¿podrían estar precisamente estos elementos que señalas? Sí, desde luego, porque mira, uno de los elementos básicos de la actuación policial es la proporcionalidad. Sí. Pero si tú no sabes cuál es la medida de fuerza necesaria o respecto a las personas, por ejemplo, no es lo mismo un niño que un adulto, no puedes determinar una proporcionalidad. Entonces, eso es donde hace falta el trabajo para poder garantizar estos elementos que ya están apuntados en la legislación. Pero se puede colocar, se pueden colocar en los protocolos. Se puede colocar, sí. Entonces desarrollarlos. Daniel, a ver, en el caso, tal vez lo que generó más discusión en su momento, que tenía que ver con si era una institución civil, semimilitar, militar, la Guardia Nacional, de lo que has podido revisar de las leyes reglamentarias, ¿se garantiza el carácter civil? Sí, por lo menos ayer estamos revisando los transitorios y sí se garantiza el carácter civil. Hay que revisar porque hay algunos artículos que dejan ahí unos huecos que todavía generan cierta preocupación en varias organizaciones y analistas, pero me parece que sí el espíritu es mantener el carácter civil de la Guardia. Aunque sea encabezada por un militar, o por un militar en retiro, digamos. Ese es el conflicto, porque por ejemplo hay un artículo que te impone los requisitos para hacer mandos dentro de la Guardia. Sí. Y cuando tú te pones a ver con microscopio los requisitos, resulta que es muy difícil que un civil los cumpla. O sea, me refiero a un policía o alguien que ingrese de carrera a la Guardia Nacional. Entonces, ahí quedarían todos los mandos, quedarían militares. Ese tipo de detalles es lo que genera preocupaciones.
hay otros elementos, por ejemplo, colaboración con entidades federativas, prevenir e investigar los delitos bajo el mando del Ministerio Público, pero también otro asunto que me llamó la atención, podrán hacer operaciones encubiertas. Sí, son prácticamente las operaciones que hace la Policía Federal. También van a tener operaciones de inteligencia y este tema muy delicado de la intervención de comunicaciones. Pero esas son atribuciones que ya tenía la Policía Federal, y si vemos por los transitorios, en realidad nos damos cuenta de que están pasando todas las operaciones de la Policía Federal hacia la Guardia Nacional. Y en el caso de las detenciones, Daniel, para despedirte, ¿notas que se garantizan los derechos humanos, que no va a haber arbitrariedad a la hora de que existan detenciones? Pues es que la detención está vinculada con la de la fuerza, y la de la fuerza me parece que es la más endeble de todas. La de detenciones se denota que hubo un gran trabajo y hay muy pocas notas al respecto, pero si la de la fuerza no funciona, pues las detenciones van a ser arbitrarias, porque no hay forma de medir la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad, exactamente. Entonces sí hay que prestar mucha atención. Debe haber un eje, Enrique. Sí. El Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, las leyes secundarias deben estar alineadas, y desafortunadamente mi opinión es que no lo están en este momento. Entonces hay que trabajar. Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad y uso de fuerza, gracias por estos minutos, vamos a estar atentos al tema. Gracias. Gracias siempre, que muy buen día. Un abrazo. Daniel Gómez Tagle está precisamente en la Cámara de Diputados analizando con lupa, con mucha precisión el debate sobre las leyes secundarias, que terminan siendo estas leyes reglamentarias los asuntos más importantes del día a día de la operación de la Guardia Nacional. Hay que recordar que la Guardia Nacional, a pesar de que no tenía leyes secundarias o reglamentarias, ya está desplegado en muchos lugares del país. Está en Veracruz, en Tamaulipas, en algunos puntos específicos del territorio nacional, que en realidad lo que hicieron fue reconvertir a la Policía Federal en Guardia Nacional, y también sumar algunos militares que les pusieron nada más ahí el emblema de la Guardia Nacional, la GN, para transformarla precisamente en este cuerpo por el que está apostando López Obrador en su administración. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Ayer una recomendación de suma importancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con relación al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la crisis por la acumulación de cadáveres sin identificar. No eran 444 personas no identificadas, sino estábamos hablando de 605 cuerpos, es decir, hay una omisión de 161 cuerpos en específico en los reportes que dio la Fiscalía. Vamos a ir al corte y regresamos para platicar con la gente de la comisión sobre esta recomendación y también esperar cuál es la respuesta de la autoridad. Ayer distintas declaraciones diciendo de funcionarios del gobierno del estado que van a analizar a profundidad la recomendación, pero todavía como tal no tenemos la admisión de esta recomendación de parte de las autoridades estatales. Doctor Carlos Lomelí, el delegado de programas para el desarrollo del gobierno de México en Jalisco, hizo explícita su postura en torno a las acusaciones de tráfico de influencias y posible conflicto de interés que se desprenden de la investigación que realizó Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad y que hemos venido detallando en estos últimos días. Y lo que dice Carlos Lomelí persiste en quien buscan a toda costa ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación que ha presentado López Obrador. Resumo un poquito, aclaro una vez más que su servidor no forma parte de la empresa abastecedora de insumos para la salud, Avisalud, y tampoco ninguno de los integrantes de mi familia. Nadie de nosotros participa de forma alguna en licitaciones o ventas para el gobierno. Rechazo de forma tajante las intenciones de desacreditar a mi persona. Las que circulan son recurrentes aseveraciones de quienes pretenden lastimar el trabajo y esfuerzo de miles de servidores públicos. Esto señala Carlos Lomelí en su digamos, en este comunicado que hace a los medios para que, digamos, coloquemos su postura. Hemos buscado entrevista con Carlos Lomelí, no ha sido posible. Hemos platicado desde el lunes sobre este tema. Creo que lo mejor es que para que te hagas una mejor, digamos, interpretación o puedas tener una mejor interpretación de esta información, que revise el reportaje. Está largo, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción.
pero no exactamente las acusaciones que hace la organización de investigación no son las que está respondiendo el Lomelí. Lo que dice es que hay todo un entorno de personas cercanas a él que han estado vinculadas a las empresas, que son cercanos, que son familiares y que están en este momento ganando licitaciones, en particular dos, una con el gobierno federal y otra con el gobierno estatal de Veracruz. Por lo tanto, esas son las, pues digamos, la recopilación que hace Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya avanzábamos la información. Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos habló sobre el caso de los cuerpos sin identificar del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No eran 444, que es la cifra que estuvimos manejando en aquellos días, la cifra que estuvimos debatiendo públicamente en aquellos días, sino 605 cuerpos. Y quiero abundar en esta información con el doctor Javier Perlasca, que es cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos, y con la maestra Isabel Gallaga, que es tercera visitadora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, aquí a la orden. Gracias, Javier. Isabel, platícanos un poquito, Javier, Isabel, sobre la recomendación de ayer y algunos de los datos importantes y las responsabilidades de los funcionarios públicos de la administración pasada. Bien, con todo gusto. Mira, como tú sabes, iniciamos en septiembre una investigación relacionada inicialmente por la salida y deambular de este tráiler conteniendo en una caja refrigerante cuerpos de personas fallecidas. Eso hace que iniciemos una acta oficiosa de investigación y inmediatamente convirtió en queja de oficio. Sí. Y ameritó que al día siguiente nos tuviéramos que instalar con un equipo multidisciplinario acompañado también del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el propio edificio de Ciencias Forenses, lo que a su vez provocó que nos diéramos cuenta pues que la magnitud y el asunto era más complicado de lo que aparecía inicialmente, y eso por un lado hizo que paralelamente y al mismo tiempo indagáramos lo que tenía que ver con ese deambular itinerante del tráiler y con cada uno de los cuerpos de personas fallecidas que ahí se encontraban y que empezamos a detectar que no contaban con los datos y los registros correspondientes tanto desde el ámbito ministerial o de la indagatoria como desde el expediente forense. Sí. Eso implica que entonces por cada uno de ellos se abriera paralelamente a aquella investigación una queja de oficio a fin de detectar por cada cuerpo las irregularidades o anomalías que pudieran ser violatorias de derechos humanos, sí, que ahora la maestra Gallaga nos va a explicar en qué va eso. Maestra. Sí, mire, cuando llegamos ahí al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como usted bien lo refiere, no eran 444 personas, se detectaron 605. En una primera etapa se hizo una inhumación de 380 personas del 22 de septiembre al 7 de noviembre del 2018 que fueron inhumadas en el Panteón Guadalajara, una vez que ya se encontraban listos y además aprobados por una comisión de inhumaciones todos los expedientes relativos para poderse hacer esta inhumación. Pero con motivo de este periodo que las autoridades denominaron como la contingencia, sí, fue que se empezaron a hacer las investigaciones de la búsqueda de identificación de las personas y la búsqueda de sus familiares que pudieran reconocerlas y pudieran aportar datos para poder identificarlas, pudiendo reconocer o pudieron identificar a 64 personas. Estas 380 que se inhumaron y las 64 reconocidas nos dan el total de las 444 que en aquel entonces dijeron las autoridades que se encontraban en estas cámaras frigoríficas móviles. Sí. Pero nos dimos cuenta que no eran las únicas. Había más personas fallecidas sin identificar. En una segunda etapa de inhumaciones se localizaron 109 personas que ya fueron debidamente inhumadas en un periodo del 23 de noviembre al 7 de diciembre del 2018, y estas se inhumaron en el Panteón del Salto, puesto que los lugares en el Panteón de Guadalajara ya estaban ocupados. Y por otra parte, un dato muy importante es que en este lugar también
en ciencias forenses se localizaron 52 niños, nonatos y neonatos, es decir, nacidos y que aún no nacían. Pero con 52. 52. Con motivo también de esta revisión que se hizo de los expedientes básicos el día 2 de diciembre de 2018, para dignificar los cuerpos de estos pequeños, fueron debidamente inhumados en el Panteón Paraíso Eterno, Valle de los Cipreses, en Zapopan. Y al momento de contabilizar todas estas sumas que les acabo de dar, nos da un total de 605 personas que eran las que se encontraban físicamente en esas instalaciones. Visitadores, digamos, ¿quién? Porque entiendo que en el informe especial 2019 que presentan, atribuyen buena parte de la crisis que vivimos el año pasado a la falta de cuidado de las autoridades. Pero parece que es mucho más grave que simplemente la falta de cuidado, ¿no, Javier Perlasca? Sí, desde luego, esto es multifactorial. Hubo un rebase, esto se vino acumulando desde 2016. Además, pues sobrepasó la capacidad individualizada para conservar cuerpos. Sí. Eran 82 cuando se dio esa contingencia en septiembre, ya tenían ahí 130 y tantos, y fue que por eso desde el 2016 se empezaron a acumular en los trailers. ¿Quién es responsable, perdón, visitador, porque no me queda mucho tiempo? ¿Quién es responsable? ¿Es el fiscal anterior? ¿Es el titular de ciencias forenses? ¿Quién es el responsable máximo de este tema? Responsabilidad institucional y compartida, vamos a llamarle así, tanto de fiscalía como de autoridades del Instituto de Ciencias Forenses. Ahí en la recomendación se señala. Sí. Porque además recordarán ustedes que paralelamente se abrieron investigaciones por la Contraloría del Estado, sí, a los procedimientos administrativos, por los propios órganos de control interno de ambas instituciones, por la Fiscalía Anticorrupción para la comisión de los delitos que resulten. Es decir, hay por lo menos 4 instituciones, además de las de nosotros, que están investigando estos hechos desde el ámbito de sus competencias y por la responsabilidad. Pero ustedes ven que hay responsabilidad de todos. Así es. Pero en particular, ¿de quién? ¿Quién es la responsabilidad máxima? No, porque es que a veces señalamos a todos y eso significa señalar a nadie. No, ahí está establecido. Incluso estamos solicitando que concluyan y se integren debidamente estos procedimientos, precisamente para que el tipo de responsabilidad quede deslindada. Recordarán que nosotros no tenemos facultades ni atribuciones para sancionar. Sí, yo sé. Que solicitar. Son recomendaciones. Así es. Y ahí se señala con toda claridad eso. ¿Vieron, más allá de la falta de cuidados, corrupción? Pues es multifactorial. Pero, ¿corrupción sí vieron, visitador? ¿Perdón? ¿Corrupción para que acabara en este bochorno? Corrupción no desde el punto de vista económico, no tendría yo los elementos para señalarlos, pero sí desde el punto de vista de las omisiones, sí, de una especie de desdén, de un olvido o un poco caso a esa responsabilidad, sí, sobre todo que no se consideren que se trata de seres humanos, tanto las personas fallecidas como las víctimas que estuvieron acudiendo en busca de sus familiares, seres queridos, y los hacían o sea, deshumanización. Tenían. En los procesos de deshumanización. Así es. Maestra Gallaga, antes de despedirnos, una parte es la rendición de cuentas, que aquí lo están llevando después de la investigación, pero hay una segunda parte, maestra, que tiene que ver con evitar que esto vuelva a suceder ahorita. En la actualidad, ¿están las condiciones sobre la mesa en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en la Fiscalía, para que algo así no vuelva a ocurrir? Está nombrada actualmente una comisión de inhumaciones, sí, donde participan diferentes instituciones, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos participamos como observadores, y en el momento de que nosotros advertimos algunas circunstancias, tenemos la posibilidad de levantar quejas de oficio. Actualmente, déjame decirte que todos los martes sesiona esta comisión de inhumaciones, sí, y el día de ayer se suspendió. El viernes vamos a retomar estas sesiones, pero hasta el momento por parte de esta administración se han inhumado a 40 personas en el Salto, en el Panteón Municipal del Salto, pero aún hemos notado que pues existe cada vez
mayor número de cuerpos, y al parecer estas incidencias que llevaron a la contingencia están nuevamente presentándose. Sí. La Comisión de Inhumaciones relativamente ha llevado pocos asuntos que ya con un expediente básico completo, que es lo que se revisa en esta comisión, que cada uno de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar que van a ser inhumados tengan un expediente básico de identificación completo, una trazabilidad, saber exactamente en dónde van a quedar estas personas para que al momento de que alguna de sus familiares pueda reconocerlos, acudan directamente y no haya ninguna equivocación. Me tengo que ir, maestra, pero por lo que me dice, las condiciones otra vez se están volviendo a presentar para una contingencia. Es lo que se resumió el día de ayer, se concluyó, y precisamente previo a que pase esta situación es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está dando a conocer lo que estamos viendo nosotros a través de nuestras investigaciones, lo que está documentado ya tanto en la recomendación como en el informe que se dio. Sí, veremos la respuesta de las autoridades, esperemos que sea pronto porque es un tema importante. Maestra Isabel Gallaga, doctor Javier Perlasca, gracias por estos minutos. Al contrario, con todo gusto. Muchas gracias, ahí está, la voz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lamentablemente no nos queda tiempo para profundizar sobre esta información, pero mañana retomamos el tema en Cara a Cara con mucho gusto para poder plantear los escenarios y veremos la respuesta de la autoridad. Ya vamos a buscar la Fiscalía, Ciencias Forenses, para saber exactamente cómo responderán ante estos señalamientos y recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos. Soy Enrique Tuceni y esta mañana jueves a las 9.